Pues buenas tardes a todos. Hoy estamos con todos vosotros, con Joaquín Prado como ponente, que nos va a dar la segunda parte de la que dio el año pasado, que no se le oyó muy bien. Este año ya hemos probado que sí. Que va a ser sobre el precio y volumen y la operativa algorítmica, que está basado en los patrones de Wyckoff, fundamentalmente. Buenas, un placer. Gracias, Así Eduardo, que por la introducción. puedes empezar cuando quieras, Joaquín. Perfecto. Empezamos. Tino, te toca quitar el audio. Sí, por favor, apagar ahora todos de momento el audio y si no se lo apago yo ahora. Eso es. Buenas. Pues un placer estar aquí de nuevo. Este año nos vamos a centrar más en lo que son los patrones del precio. Estas figuras de triángulos y demás las veremos. Nos centraremos sobre todo en los patrones armónicos y bueno, voy a dar la programación de un indicador para que podamos acceder a ellos. Voy a quitar la cámara para empezar la presentación. Un segundo. Perfecto, ya tienes la cámara quitada. Perfecto. Los objetivos de la charla son los siguientes. Uno va a ser, como hemos indicado, dar una bibliografía de referencia de estos patrones. Daremos muchos nombres de libros y cuáles son en verdad los importantes. Y la segunda parte va a ser una introducción un poco a NinjaScript, unas referencias sobre todo al aprendizaje, porque no va a dar tiempo como tal de profundizar en NinjaScript. Y después la programación de este patrón, el ABCD. Veremos el código y bueno, cómo implementarlo en forma de indicador y cómo implementarlo en forma de estrategia automática. Bueno, el libro de referencia al chartismo. Aquí tenemos el libro, digamos, casi clave de los patrones, por lo que hemos empezado todos. Análisis técnico de mercados financieros de John Murphy. Este libro está en la estantería de todos los traders, cogiendo más o menos polvo y siendo referencia de alguna que otra vez, ¿no? Al final, el libro, digamos que habla bastante de patrones, tiene los patrones clásicos que conocemos todo el mundo, que tampoco voy a entrar mucho en ellos, de cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, y eso serían lo que serían patrones de cambio, ¿no? Patrones que hacen que el precio cambie de dirección, y también los típicos patrones de continuidad, que se produce un patrón, pero el precio sigue la dirección de este determinado patrón, ¿no? También doy un libro aquí de referencia sobre las ondas de Elliott. Tampoco voy a entrar en detalle este tema, creo que ya es bastante conocido, pero sí es cierto que hay muchos libros y uno que diga uno bueno que entre en profundidad, pues realmente es este. También hay otro de Oscar Cajigas, de las ondas de Elliott, que pueden ser, digamos, un poco los libros de referencias para estos temas. Esta va a ser la única persona de la que voy a hablar un poco de, digamos, de su biografía. Harold M. Garley, seguro que a alguno le suena el nombre de Garley. Bueno, pues Harold Garley nació en Newark, en Nueva Jersey, en 1899. Esta parte es importante, que se licenciara en Ciencias Comerciales y haga un máster en Administración de Empresa. También el hecho de trabajar en Wall Street como corredor, agente de bolsa, analista, asesor financiero y educador. Y después Garley publicaba un boletín de datos bursátiles titulado Garley's Stock Market Data. Y bueno, el típico viaja para dar conferencias sobre análisis técnico y enseña, digamos, a muchos operadores de Wall Street. ¿Por qué hablamos de él? Bueno, por este libro, que es el Profit in the Stock Market. El libro es de 1935, la verdad que tiene tiempo. Realmente es un libro muy interesante porque empieza a abordar digamos, el tema del trading de una forma bastante cuantitativa. Me hizo bastante gracia que en el libro hablara, por ejemplo, de algún estudio de precio del año 1800, a finales del 1800 a 1935, es decir, que se hable realmente de ese registro de qué hace el precio en esos años. Si algún patrón de los que indica sigue funcionando, pues tendría bastante mérito, ¿verdad? Bueno, el libro, como anécdota, el libro la primera vez que salió no tuvo muchas ventas, creo que se vendieron 1000 ejemplares y a día de hoy el precio del libro pues ronda los 1500 euros. Es decir, si alguien en vez de irse de vacaciones se quiere comprar el libro, bueno, pues ahí tiene una buena inversión. Seguro que la mujer está contenta.
Y nada, pues el nombre seguro que le sonaba por el patrón Garlit, que va a ser uno de los que hablaremos. Se llama en este caso Garlit 222, simplemente porque hace referencia a la página donde se sale el patrón, ¿no? Vamos a hablar un poquito de él. Bueno, esta es la figura, sería 27A según el libro. Y dicen que cuando después de un descenso en una, digamos, en una caída intermedia del precio, es decir, esas fases del mercado de caída secundaria, ¿no? Se ha prolongado durante algún tiempo y la actividad ha mostrado una tendencia definida a agotarse, lo que indica que la liquidación está terminando, ¿no? Y realmente el precio está cayendo y está cayendo, digamos, sin volumen, ¿no? Es decir, el precio no hay venta en este caso, se está agotando. Y dice que se produce un pequeño repunte hacia el punto BC con una expansión de volumen al alza. Es decir, en este caso tenemos ese incremento de volumen. Y después, cuando hay un descenso menor, que dice que anula entre 1/3 y la mitad del avance del precedente. Es decir, de este punto BC sería la mitad o 1/3. Dice, se detiene con el volumen secándose de nuevo. Esta caída, lo mismo, con un descenso de volumen. Y dice que se presenta como una oportunidad real de compra de acciones, con un stop por debajo del mínimo. Y él en sus cálculos había estimado que este patrón en su época, dice, en 8 de cada 10 casos en los que se da una de estas condiciones específicas, se produce un repunte que proporcionará un beneficio rentable. De acuerdo. Pues ¿por qué hablamos de él? Porque realmente después vamos a encontrar muchas referencias. Esto puede ser a día de hoy una referencia, digamos, más conocida, que es Scott McKinney. Digamos que lo que es el libro de los patrones armónicos y demás es prácticamente la bibliografía por referencia, ¿no? Bueno, antes de nada, él tiene una página web que es Harmonic Trader. En Harmonic Trader, bueno, tienen pues bajo una serie de suscripciones, tiene incluso acceso a un indicador, es decir, el indicador que hemos programado nosotros, bueno, pues él lo ofrece con todos los patrones de cara al público. Es lo de siempre. Si uno tiene dinero, pues se olvida de programar, va a estos sitios y paga. Como nosotros no tenemos tanto dinero, pues lo programamos nosotros, ¿no? Bueno, lo que sí es interesante en la página web es el hecho que los libros los da gratis. Es decir, se puede descargar el Harmonic Trader, el primer volumen, el del año 1928, bueno, después los 3 volúmenes, el 1, 2 y el 3, que realmente están en una buena calidad PDF, bastante curioso. Aquí también, aparte de eso, de forma gratis puedes cargarte una cheat sheet, que es donde salen los patrones, que lo veremos a continuación. Pues estos son los patrones armónicos. Realmente son bastante ya conocidos en la comunidad. No voy a entrar en muchos detalles sobre ellos, pero sí vamos a ver que cumplen una serie de proporciones, ¿no? Tenemos el patrón ABCD, que lo veremos ahora. Después el patrón Garlit, BAT, CRAD y CRAP. Es decir, digamos que busca una serie de proporciones en el precio. Nos acordamos que, como dijo Garlit hablaba de 1/3, ¿no? Con el patrón Garlit 222. ¿Qué sucede? Que aquí, digamos, que Scott lo que ha hecho es utilizar números de Fibonacci para indicar esas proporciones, ¿no? Es decir, él al final busca patrones similares que ha ido creando, y también ahora después sabemos de alguna referencia más donde lo ha sacado, y busca, digamos, esos acercamientos a número de Fibonacci o cierto número determinado, ¿no? Otra cosa interesante, de la que veo que no se habla tanto cuando se habla de patrones armónicos, es esta. También él usa la parte de un patrón localizado del precio, es decir, que el patrón salga, el uso del RSI con el patrón. Al final él busca filtrar un poco ese patrón dándole más fuerza, ¿no? Aquí vemos que usa el RSI, el típico de 30 y 70, y busca, digamos, rebotes en la zona, lo que se ha buscado siempre el RSI, ¿no? También algo interesante, que después hablaremos de él, es esto que llama de Dan Trigger, ¿no? El BAN, perdón. ¿Qué sucede? Él indica que si se está formando un patrón y ese patrón pasa de esta zona, de la zona B, digamos que en este punto hay un punto magnético en el que, según él, el precio suele tender a llegar. Es
Pero si el patrón ya no busca tanto esa proporción que después veremos, sino que si ha llegado a este punto es muy probable que el patrón cierre en el punto D, ¿no? Después veremos esto. Bueno, vamos a hablar un poco del patrón ABCD. Este es el patrón. Es un patrón, digamos, de vuelta del precio. Y simplemente el patrón tiene dos partes, ¿no? Bueno, estas partes A, B, C, D. Lo que haremos será buscar proyecciones, que las proyecciones veis aquí que son 0,32, 0,86. Se da cuenta, realmente hay bastantes proporciones, pero una serie de números según él podrían ser válidos, ¿no? Para la formación de ese patrón. Se dice entonces que se tira la proyección AB y esta proyección AB tendría que llegar a este retroceso que sería 0,32, 0, o 0,886, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, cogemos esta línea, proyectamos y aquí vería el Fibonacci y esta proporción. Al final, cuando programemos, digamos, la línea oblicua no existe. Nosotros cuando programemos vamos a tomar el máximo de A, el mínimo de B, eso lo llamaremos rango, ¿no? Esto lo llamaremos rango y ese rango pues lo multiplicaremos por este porcentaje. Diremos que este rango AB por 0,86 este o este rango por 0,32 este. Igual que con los otros segmentos. Es decir, usaremos eso. Esta diapositiva es para hablar porque él también en su metodología, que tampoco he visto que se hable mucho por internet, es el hecho de que aparte de un patrón, también busca ese reverso de las velas. Es decir, aparte de ese patrón, también dentro hay una acción del precio que lo acompaña. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo del patrón ABCD. Como aparte de ser un patrón, también buscaremos eso, digamos, lo que está haciendo el mercado, ¿no? Porque aquí vemos que el mercado está cayendo y dentro de esa caída buscaremos ese patrón ABCD. También que puede ser una buena zona, ¿no? A ver. Bueno, como decía, una de las, digamos, de fuentes donde también ha sacado información Scott es de las Merrill Waves, las ondas de Merrill, que hablaremos un poco después, como veis. También son ondas lo que no tienen ninguna proporción determinada, es decir, buscan que haya un máximo, un mínimo, pero no establecen unos puntos de retroceso así como tal con números de Fibonacci, por decirlo de alguna forma. Bueno. Ahora seguimos con uno de los libros, o bueno, uno de los autores que a mí más me gusta, que es Bulkowski. Bulkowski tiene una página web que es thepatternsight.com. En la página web también tiene muchas referencias al tema de lo que es el análisis de los patrones o del precio, pero ya con estadística. Es decir, un libro que creo que es también muy interesante de estos sería el Chart Pattern After the Buy. Resulta que, digamos que busca una estadística, después sale un patrón de hasta dónde llega un patrón, hasta dónde puede avanzar. Esos puntos que realmente creo que es la parte importante, ¿no? Porque a la hora de la verdad, cuando hablamos de si un patrón funciona, bueno, nos basamos en los libros antiguos, pero no tenemos esa referencia de que ese patrón a día de hoy siga funcionando, ¿no? Entonces, bueno, al final tiene esa labor bastante interesante de encontrarlo. Dos libros para recomendar. El primero es Encyclopedias of Candlestick Chart. Esto fue lo típico, ¿no? Que cuando todos hemos empezado, que nos han hablado de esas proporciones de las velas, ¿no? De pues este martillo tiene un 70% de probabilidades de dar la vuelta al mercado. Bueno, pues ahí tiene un libro sobre esto. Es del año 2008. Y un libro del que hablaremos un poco hoy, o el que más se acerca, digamos, a lo que queremos esperar con nuestra metodología, sería esta enciclopedia o Chart Patterns. Es del año 2021, así que realmente bastante reciente. Como habéis visto, tiene más de 40.000 copias vendidas. Hay que buscar que sea la tercera edición, porque se llama igual, y obviamente en las anteriores ediciones hay unos cambios, que son los siguientes. Bueno, pues ¿qué hay de nuevo en esta tercera edición, ¿no? Bueno, en esta edición, aparte de añadir 23 patrones, se compara a 150.000 ejemplos, ¿no? Que al final dice que en la primera edición eran 15.000 y en la segunda edición 38.500.
dice que se usan al final 1.396 activos, acciones, y desde el año 1991 hasta el 2020. Y dice que muchos o la mayoría de los patrones han sido añadidos en tiempo real, ¿no? Cuando han llegado, más o menos lo que veremos a nosotros. Eso es un poco un ejemplo de cómo sería bueno, el libro. Realmente nos dice que tenemos aquí el patrón ABCD. Y la parte interesante es lo que antes Scott daba como algo que podía pasar en el precio. Bueno, pues aquí nos dice que cuántas veces llega al punto D en un patrón, pues dice que al punto D llega pues un 100% de las veces. Entonces esto también nos da que pensar si cómo usar también un patrón, de cómo programarlo, de si realmente vamos a querer programarlo a que el patrón dé un beneficio al llegar a cierta zona, o en este caso lo preferimos acortarlo a que complete el patrón. También nos habla un poco de, bueno, de la apariencia, ¿no? Al final habla también lo mismo, ¿no? Que lo ha programado según estos números de Fibonacci, después según estas extensiones. También él tiene en cuenta, dice que el volumen puede, bueno, da un poco mejor rendimiento, ¿no? Por decirlo de una forma. Y habla de que este volumen aquí en este caso es alcista. Y este es un ejemplo de su patrón, ¿no? Ves aquí como, bueno, cómo sería el patrón ABCD detectado por, digamos, por su software. Bueno, ahora voy a hablar una pequeña introducción en lo que es a NinjaScript. Esto sobre todo hago porque mucha gente que se intenta introducir en el mundo de la programación, en este caso NinjaTrader, no sabe ni siquiera ni dónde está, ni en qué está programado, ni qué verse. Vamos a hacer una pequeña introducción. Lo primero de todo sería que NinjaTrader, o NinjaScript en este caso, está programado en C#. Entonces, antes de entrar a la programación, lo ideal sería conocer un poco el lenguaje. Es decir, antes de entrar a programar en NinjaScript como tal, creo que lo más interesante sería por lo menos ver algo de C# una base. ¿Cuál es la forma más sencilla de todas? Bueno, pues YouTube, que es gratis para todos los públicos. Ponemos píldoras informáticas. Ya tiene un curso, la verdad, bastante amplio de C#. Este curso me lo hice yo cuando empecé y la verdad que bastante bien. Creo que es una persona que explica bien, contenido fácil de seguir y va a ser más que de sobra para después abordar, bueno, lo que haremos nosotros, ¿no? Hablo aquí de Strategy Builder porque NinjaTrader tiene, digamos, dos formas de hacer código. Una es con esta herramienta, que es Strategy Builder, en que como tal no te hace falta un conocimiento amplio de programación porque vas a ir seleccionando mediante cajitas, vas a ir seleccionando, digamos, pues el tipo, si quieres una media, si quieres el RSI, de qué periodo tiene. Lo que al final del proceso, aún así, el programa lo convertirá en código de C#. Aquí estaría, porque si alguien, yo sé que mucha gente no lo tiene localizado, sería en New, ahí tendría acceso al Strategy Builder. Y digamos un poco más donde vamos a mover nosotros, sería es que NinjaScript Editor, que también ahí estaría. Ahí nos saldría la interfaz del código, ¿no? Como veis, está la interfaz. Tenemos a la derecha lo que sería las carpetas, donde guardaremos cada uno de los proyectos, indicadores, estrategias, si vamos a aceptar. Bueno. En NinjaTrader puedes, que creo que va a ser la parte interesante, puedes modificar los códigos, ¿no? Puedes modificar el código de la M y demás. Simplemente, como tal, primero tienes que darle a guardar como, y cuando lo guarde le das otro nombre y podrías, digamos, interactuar y toquetear lo que es el código propio de los indicadores. Bueno, pues NinjaTrader y Visual Studio. Realmente si alguien va a programar en NinjaTrader, creo que, bueno, en la interfaz un poco complicada, entonces lo haría sobre todo en Visual Studio, que nos saldría algo así, ¿no? El típico Visual Studio para poder trabajar con el código, teniendo todas las funciones de Visual Studio y demás. Como he dicho, se da en iconito ahí y podemos trabajar. Además, lo bueno que el curso de píldoras informáticas, por ejemplo, usa lo mismo. Usa el Visual Studio para trabajar con C#, así que bastante cercano. Bueno, voy a hablar también de unos recursos donde la gente podría aprender programación NinjaScript, es decir, si es la primera vez que empiezas y quieres tener unos series de recursos, bueno, pues lo mismo, acudimos a YouTube gratuito,
En este caso ponemos Indicator Store. Indicator Store al final lo que tiene está muy centrado en la primera parte, ¿no? En esa parte de la Strategy Builder, pero también salen cosas bastante interesantes. Lo que es el tema de programación, tampoco he encontrado mucho, la verdad. Así, material gratuito podría ser Trading entre Tiburones, tiene unos 6 vídeos, y ahí hablo un poco más de lo que es programación tipo código, ¿no? Y como realmente no encontraba así un material que fuera gratuito y bueno, lo siento, en esta vida hay que pagar las cosas. En este caso a QuantSpace. QuantSpace también colabora con la Politécnica, dando el curso de experto de la UPM. Y tiene un curso, lo que es un curso de programación en NinjaTrader. Al final es un curso bastante completo. Tiene un vídeo de YouTube. Bueno, tiene un canal de YouTube. Yo este vídeo, la verdad, cuando empecé de cómo programar en JavaScript, me lo he visto bastantes veces. Me puse en contacto con ellos porque diciendo que quería hablar de algún material para dar a esta charla, material de algún curso. Me dieron un cupón para que supongo que darán algún tipo de descuento, para que vayan a la web y lo pongan. Yo realmente no me llevo ni un euro por esto, simplemente para que alguien tenga esta posibilidad, ¿no?, de aprender de programación en JavaScript de una forma un poco más didáctica, porque al final todo es buscarse un poco la vida. Bueno, y este va a ser el gran pilar de referencia cuando la gente empiece a programar en NinjaTrader, que va a ser la guía de soporte y el foro de NinjaTrader. Vamos a hablar un poco ahora del indicador ABCD. Lo primero, no tiene una intención de que sirva como indicador al uso como tal, ¿no? Simplemente es un mero acercamiento a cómo abordar esa detección de patrones. Por lo tanto, hay que modificar y filtrar correctamente los patrones que queramos. Lo primero, por si alguien lo quiere, el código será colgado en esta web de xtrader.net en el foro. En el foro, bueno, Xtrader, digamos que es una comunidad donde se habla mucho sobre temas de trading algorítmico. Es una referencia en España. A veces también se hacen quedadas. De hecho, yo he acudido a varias quedadas con ellos donde vas conociendo traders y demás. Bueno, pues en el foro hay un apartado de programación y hay un apartado de NinjaTrader. Ahí directamente subiré todo el código y ahí la gente también me podrá ir comentando de esto, pues yo lo haría así, esto lo mejoraría, o pues, compartir sus opiniones, pues ahí lo iremos hablando, ¿no?, en esta web. Bueno, antes de empezar, sí tenemos que hablar de cómo NinjaTrader referencia las velas. Esto va a ser muy importante en el proceso. Digamos que NinjaTrader tiene dos formas de referenciar la vela. Una sería contando del principio del chart, no sé si este es nuestro gráfico, pues vela 1, 2, 3, 4, y esta sería, por ejemplo, la 900. ¿No? Bueno, esa es una forma de referenciar las velas. Y otra forma de referenciar las velas sería hacia atrás, ¿no?, que eso se llama pues las barras agu. Pues esta sería la vela 1, la vela 2, la vela 3, la vela 4. Cuando hablamos normalmente de el mínimo de una vela, el máximo de una vela, el volumen de una vela, normalmente se referencia así de esta forma. ¿De acuerdo? Una operación bastante común va a ser el restar, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, pues las velas empiezan del 1 tal y estas son anteriores. Bueno, pues tendríamos que restar la current bar porque NinjaTrader te da una variable que es current bar y current bar le resta la barra go para saber que, por ejemplo, esta es la vela 980. Esto va a ser bastante importante, es decir, la resta lo usaremos mucho. Bueno, ya vamos a ver un poco de la base del código. La base del código como tal va a ser el indicador zigzag. Zigzag, como siempre, vamos a nuestra amada guía. Pues el indicador zigzag simplemente es un indicador que te busca máximos y mínimos, ¿no? Y tiene una serie de parámetros, pues de una forma. Por ejemplo, aquí vemos que puede ser usado en puntos, con tipo de derivación puede ser usado en puntos o puede ser usado el tipo de derivación en porcentaje. Nosotros como tal utilizaremos la desviación pues en porcentaje, ¿no? Y también otra cosa que usaremos pues pueden ser los métodos de dibujo. Es decir, aquí pongo el link de la referencia al método de dibujo, que en NinjaTrader pues tiene toda esta forma de dibujar. Pues en este caso habremos usado el Dow Rectangle o Dow Triangle. Bueno, pues aquí tenemos de referencia, como siempre, nuestra amada guía.
Bueno, aquí tenemos el código de un triángulo. Digamos, este es el método que usaremos y, como siempre, pues tiene una serie determinada de parámetros y, pues, dependiendo de la cantidad de parámetros, pues tendremos una cosa u otra, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, bueno, las opciones que pueden tener. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que son las funciones principales del código. Esta es la primera función, bueno, lo he dejado aquí escrito. Esta función es indicador zigzag para identificar los puntos máximos y mínimos relevantes, las variables máximo y mínimo. Si se ha encontrado un nuevo punto, se actualizará la variable último máximo. Luego se llama el método reset de la clase, en este caso, de listado puntos. He puesto ZZ, anteriormente llamaba así, de listado puntos, para hacer la barra anterior. Se almacena el valor máximo de la matriz listado puntos una vez el punto encontrado. Bueno, simplemente el indicador zigzag va a ir buscando los máximos. Esos máximos lo va a buscar con este valor de la... vamos a indicar un porcentaje de valor de la desviación, que después lo veremos. Y esto nos va a retornar ese famoso bar Sagou. Es decir, nos va a dar el número de barras hacia atrás. Pues tanto el máximo como el mínimo. Pues vamos a decir de si el máximo es mayor que el mínimo, es decir, se ha encontrado un nuevo máximo, como tal, entonces haremos RS del current bar menos el último máximo, es decir, de estas barras que pueden quedar, haremos RS, ¿no? Y actualizaremos el último máximo. Bueno, estaría esa parte del código. Realmente, a la hora de usar o modificar, digamos, el indicador, no va a hacer falta tocar esta parte, es decir, esta parte se va a quedar realmente como está, no lo tocaremos. Esta es otra función que va a ser la función al final, crear puntos. La función iniciará una variable llamada punto con valor 4. 4 porque son los puntos que va a tener en este caso el indicador, ¿no? El ABCD. Por eso hemos puesto 4 puntos. Lo que va a hacer es buscar desde la barra actual, va a ir decreciendo, ¿no? Va a ir como hemos dicho, la última barra, pues va a ir decreciendo. Y va a buscar en ese listado de puntos. Si en ese listado de puntos tenemos ese máximo, ese mínimo, pues actualizará el número de puntos, en este caso v puntos, y ya estaría, ¿no? Y al final el número de puntos lo irá reduciendo hasta llegar a 1. Entonces tendremos los puntos, digamos, ordenados. Tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Tendremos los puntos en orden y los referenciaremos así. Al final este va a ser el código de detectar el patrón. Bueno, tampoco hace falta mucha explicación, ¿no? Nombraremos lo que es ese rango, en este caso, digamos, el rango AB, en el otro caso el rango CB y BC, perdona, y el caso rango CB. Como hemos dicho, el rango irá desde el máximo, en este caso del punto 1, hasta el mínimo. Después pondremos unas comprobaciones. En las comprobaciones, lo más importante va a ser hablar siempre del error. Siempre que hagamos alguna medida, va a tener que tener un error. Si no ponemos error, lo primero, no va a encontrar ningún patrón, porque al final estos son números. Si 95.2 no es igual a 95.2, está error. Entonces al final vamos a poner esa variable. Que bueno, ya dependerá un poco del programador, ¿no? A veces lo pondremos, alguien a lo mejor quiere poner un error diferente para una medida B y un error diferente para una medida BC. Bueno, eso ya es cosa de cada uno. Al final haremos una serie de comprobaciones. También lo típico, ¿no? El más el error y menos el error en esta parte de A, B, C. Bueno, y lo detectaremos y ya está, ¿no? Tenemos también, hemos creado la variable máximo de barras para que el patrón no sea muy grande. Si vemos en los libros de Bulkowski, habla, por ejemplo, que él para sus medidas utilizaba 6 meses en barra diaria, es decir, al final. Y él decía que lo había puesto de forma aleatoria. Entonces nosotros vamos a buscar ese número máximo de velas y vamos a poner, bueno, pues para que no sean patrones excesivamente grandes. Después sería la función dibujar patrones, que esto es lo mismo, esto realmente es bueno, buscar la guía de NinjaTrader y ir poniendo los patrones. Hemos dibujado un triángulo, bueno, primer triángulo, segundo triángulo, tampoco tiene mucha mayor complicación. Y bueno, pues esto a lo mejor la parte más interesante respecto a la gente que vaya a utilizar este tipo de indicadores. Como he dicho, el indicador va a estar colgado en Xtrader y vamos a tener que modificar dos cosas.
por ejemplo, si quisiéramos modificar, quisiéramos, digamos, encontrar un patrón que tuviera 6 puntos, ¿no? Queremos encontrar un patrón de 6 puntos. Bueno, pues aquí ponemos 6, en este caso ponemos uno más porque, bueno, para no utilizar en el array el 0. Después indicaríamos esas condiciones que vimos de los segmentos, a lo mejor de este segmento AB, pues buscaríamos el máximo, el mínimo, esos serían esos rangos, e indicaríamos las proporciones en esos rangos. Tendríamos aquí, digamos, lo que es el dibujo de ese patrón que nosotros quisiéramos recrear. Y después tendríamos que llamar a la función dibujar patrón, que aquí tendríamos que hacer unas modificaciones. Pero bueno, por ejemplo, el dibujar triángulo, esto realmente es optativo. Muchas veces tú puedes dibujar lo que es el patrón marcando simplemente los vértices, ¿no? Pones así las letras, marcas los vértices y ya está. Realmente que tengo un triángulo tal es para hacerlo más bonito, pero no interviene mucho en lo que es la detención del propio patrón. Como he dicho, y para mí la parte más interesante del código es lo que es referenciar, no tanto el patrón. Yo sé que se habla mucho de los diferentes tipos de patrones. Para mí la parte más interesante es el poder referenciar. Por ejemplo, yo tengo este dibujo y podría el punto V1, como hemos indicado, va a ser como es Barça Go, por ejemplo, aquí podría decir que este patrón tiene 40 velas. Pues lo pongo como ejemplo, ¿no? El punto V1 dice que este patrón tiene 40 velas, por lo tanto es el que hemos usado anteriormente para definir el tamaño máximo del patrón. También podemos referenciar, significaría que yo en este punto, si este fuera el V1, podría llamar al volumen y que podría ver qué volumen tiene esta barra o qué volumen tiene esta. Si quisiera lo que es la siguiente vela o la vela anterior, bueno, pues lo he puesto aquí, que la vela anterior, el low de la vela anterior sería así, lo restamos, perdón, -2. Y si quisiéramos ver unas barras más 10 barras, pues ponemos así, más 10, ¿no? Simplemente que podemos referenciar, podemos hacer ciertas funciones. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, yo siempre me he hecho la siguiente pregunta. Cuando empezamos a calcular algún tipo de sistema, como en este caso ha hecho Scott sobre el RSI, él busca el RSI sobre un determinado rango. Es decir, no busca el RSI por el mundo, porque a veces cuando hacemos sistemas, cogemos y decimos, bueno, empiezo a calcular el RSI. ¿De cuánto periodo? Bueno, del periodo estándar, porque si no tiene sobreoptimización. ¿Y cuándo empiezo yo a contar el RSI? Bueno, pues lo empiezo a contar desde la vela número 1. Al final son cosas que no, bueno, por mi intuición no debería ser así, porque el mercado puede tener ciertas fases y a mí realmente me interesa poder contar una fase específica, no me interesa lo que ha hecho durante todo el tiempo, ¿no? Y creo que este tipo de acercamientos, patrones, para mí es realmente lo más interesante, ¿no? Bueno, vamos a poner unos ejemplos de patrones. Veis que estos son patrones, lo típico, ¿no? Patrones muy buenos, en los que el precio cae y sube, dice, uno ve esto y dice, bueno, me voy a hacer rico, ¿verdad? Pero bueno, también hay otros que son los patrones muy malos, que algunas cosas que dicen, bueno, no sé ni dónde ha salido, de la madre de Dios, cómo se ha formado esto. Y también tenemos lo que son patrones buenos, pero que habemos un poco y, digamos, lo hemos deformado. Bueno, esto puede ser varias cosas. Una de ellas es lo que hemos hablado, ese número de velas. También se habla cuando Bulkowski de que a lo mejor lo interesante sería que estas velas de este segmento fueran iguales o muy parecidas a este número de velas. Es decir, realmente la detención de un patrón, de que sea bueno y nos sirva, va a ser lo que programemos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la desviación usada. Cuanto mayor desviación, porque la desviación es en porcentaje, cuanto mayor le pongamos, pues obviamente patrones más grandes. También va a depender mucho del error que le demos a las medidas, lo que es acercarnos a ese patrón que queremos, de si tenemos en cuenta, como he dicho, el número de barras entre los diferentes segmentos o incluso el tamaño de las velas. A lo mejor podemos venir a un patrón y no queremos que haya esta vela enorme. Podemos indicarle que en el patrón no hay una vela que, bueno, que sea mayor que todas, ¿no? Una desviación o algo.
Al final va a ser lo que determine, digamos, cómo va a ser los tipos de patrones. Una parte interesante sería bueno, como he indicado, el código de MQL5, porque cuando uno trabaja con NinjaScript, el código se parece mucho al código de MetaTrader, y al final, buscando en internet, puede uno tener una referencia de lo que son patrones muy similares, ¿no? Es decir, esto era, como hemos dicho, las ondas de Merrill. Vemos que hay artículos en los que nos hablan de las ondas, de los que nos dan digamos, su programación, ¿no? Nos puede ayudar bastante a la programación. Entonces, realmente, teniendo esa base de patrón, nosotros podríamos desarrollar los nuestros propios. Y realmente, tocando esa base de código, nosotros podemos programar en muchos casos la mayoría de los patrones artistas. No todos, por supuesto, pero sí vamos a poder hacer ese acercamiento a lo que es la programación de la mayoría de patrones, ¿no? Claro, ahora estamos hablando que eso es un indicador. El indicador tendríamos que convertirlo a estrategia automática. Ya lo que es el montar la estrategia va a depender de cada uno de nosotros. Si yo subo el código de indicador, ahora hablaré cómo se plantea lo que es esa estrategia automática, pero bueno, no, el código ya se gestiona cada uno, ¿no? Si hablamos vamos a hablar sobre ciertos puntos y, bueno, y ciertos problemas que nos vamos a encontrar en el hecho de llevar esos patrones a una estrategia automática que, bueno, que funcione por sí sola. El primer punto es el repintado. El patrón sí tiene repintado, es decir, lo que es indicador es repinta. ¿Qué significa repintar? Repintar realmente no es que hay un patrón y el patrón de repente desaparezca y se pinte otro diferente, no. Repintado significa que si yo tengo este patrón y el patrón se me formó aquí, es decir, patrón perfecto, y hay una nueva vela y esa vela tiene un nuevo mínimo, si nosotros aquí estamos buscando mínimo, hay otro nuevo mínimo. Y ese nuevo mínimo también, como hemos indicado, si dependiendo del error, dependiendo de varias cosas, ese mínimo también es válido para la ecuación. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el indicador? Pues lo repinta y te lo repinta el nuevo mínimo. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, el problema con las órdenes no es tanto repintado, que a veces podemos pensar que ese es el principal problema de llevar a cabo este tipo de código, una estrategia automática. Pues realmente no, porque lo que salta, o como está programado en la mayoría de los casos NinjaTrader, es que si tú tienes una orden y la orden está abierta, por norma general no se va a ejecutar la segunda orden, por norma general, a menos que tengas un sistema que haga escalonado, que vayas... Entonces, en ese caso, el repintado no afectaría. ¿Qué sucede? Que si nosotros le ponemos un stop o un profit, pues sí va a saltar lo que es múltiples órdenes. Va a saltar múltiples órdenes porque el indicador detecta, o el programa detecta, que ese digamos, patrón sigue activo, y como sigue activo, pues da una nueva orden, ¿no? Como el indicador. Una solución, bueno, estoy seguro que va a haber muchas soluciones, estoy seguro que hay muchas formas de abordarlo, pero bueno, esta es una. Realmente yo lo hice así, me sirvió, tampoco he vuelto a tocar. Este es un ejemplo de cómo, bueno, de cómo sería ponerle al código una orden de compra, es decir, transformarlo, digamos, en estrategia, ¿no? Le he puesto un profit, en este caso, basado, digamos, en una proyección de Fibonacci. Le he puesto un stop. He buscado que la señal esté activa y, bueno, lo típico, ¿no? Lo primero, que no haya señal. Lo segundo, que sea mayor que ese número, bueno, que no sea mayor que ese número de velas, como hemos indicado, ¿no? Bueno, lo primero, que la posición en el mercado no haya posición, que esté plano. Fijo un profit y fijo un stop loss, ¿no? En este caso. Y lo que hago es, como el código del profit y el stop, pues se lo paso a dibujar un patrón. ¿Para qué? Para que me pinte unas líneas digamos, en el gráfico, ¿no? Para poder ver, aparte del patrón, una referencia de dónde va a estar mi profit, dónde va a estar mi stop. Y para evitar repintado, pues muy sencillo. Al final lo que hago es crear un nuevo interruptor. Y a ese interruptor le voy a pasar unos puntos. Esos puntos están calculados
sobre, como hemos dicho, esa resta de la última barra hasta el punto 1 para tener punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, como esa resta, ¿no? Esa resta que siempre hacemos de la current bar menos hasta donde está la referencia. Y lo voy a comparar. Es decir, voy a comparar esos puntos con los puntos que da el patrón. ¿Y qué digo? Si los puntos son realmente, ¿cuándo hay el cambio? Cuando hay un cambio en los 4 puntos anteriores. Es decir, si para un repintado significa que me va a dibujar el último punto, si me va a dibujar el último punto, bueno, pues yo miro si los 4 anteriores están iguales. Una vez si ha habido una modificación en esos 4 puntos, significaría que es un nuevo patrón. Pues ahí me cargo los puntos, me elimino las variables y la señal la paso a 0. Ya está, pues esta es una forma relativamente sencilla de que el programa me funcione bien, me funcione correctamente. Otro problema a la hora de acercarnos a este tipo de patrones va a ser como tal el backtest. ¿Por qué? Porque lo primero, para que el indicador funcione correctamente, tendríamos que ponerlo en onTick, ¿no? Teníamos que indicar que se ejecutara en cada tick, debido a que si lo hago a vela cerrada, el NinjaTrader lo que me hace a vela cerrada me calcula si el indicador está activo y la orden me la envía en la siguiente vela. Por lo tanto, tengo esa vela de retardo. Para poderlo calcular todo correctamente, para que el indicador, digamos, cierre y la orden se haga en la apertura, tendría que ser en forma onTick. Entonces, está indicado en el código. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de hacerlo backtest, por norma general, la mayoría de los datos te los dan a barra cerrada. Es decir, para trabajar con datos ticks, NinjaTrader te da poco histórico o hay que realizar una compra de data tick. Y bueno, ese realmente es el principal inconveniente a la hora de realizar este tipo de estrategias. Esa data en tick, que la tenga bastante sencillo. Y esa sería, digamos, un poco la conferencia. Aquí dejo mi correo electrónico para si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Y como hemos dicho, todo va a estar subido en la web de Kickstarter y ahí podemos ir hablando si alguna tiene alguna duda y demás. Y nada, pues las preguntas que queráis. Buenas, pues muy interesante. Vamos a dar paso a las preguntas. El que quiera puede abrir el micrófono o preguntar directamente por el chat. Así que como veráis. ¿Has usado barras en tiempo real cada 5 segundos? Dice Nes, te pregunta. Barra real cada 5 segundos. Sí. No, es que realmente la data que te da NinjaTrader suele ser barra de 1 minuto. Si había una forma de usar la granularidad de las barras para que tú programes una barra y la entrada sea en una barra inferior, pero realmente no me estaba funcionando bien para ese tipo de sistemas. Así que no, ahí lo descarté. Claro, lo hice para evitar el backtest por ticks, es lo que pregunta. Sí, justo. Sí, pero fue limitación de la plataforma, por lo que me comentas, o porque no te funcionaba bien. A ver, realmente no sé por qué, porque al final el tema de los minutos, es que creo como que si te da datos en minutos, tampoco te lo da en segundos. Es decir, no lo puedo proporcionar, claro. Vale. Sí, ahí, por ejemplo, con TradingView sí que te da datos de barras de muchos tiempos, desde segundos hasta meses, ¿no? Yo la opción que he estado barajando, bueno, que lo he hablado incluso con Tino, es el hecho de Darwin, de broker Darwin, te ofrece data en ticks. Sería abrirse una cuenta con ellos y bueno, obviamente tendría que pasar la data en ticks de proveedor de Darwin, pasarlo a NinjaTrader y hacer así, digamos, unos backtests más parecidos a lo que es a la realidad. ¿Qué sucede? Bueno, que aparte de la conversión, los datos no serían datos como tal de futuro, son más bien de datos tipo CFDs. Pero Claro. bueno, puede ser válido. Sí, dice si NinjaTrader provee datos, sí, eso te lo puedo responder yo, y te serviría un controlador de eventos, es lo que te dice. Podría ser también. Estoy seguro que este tipo de programación, lo primero es se puede mejorar mucho, estoy seguro de ello, y hay muchas formas también de abordarlo.
como estos indicados, al final es una forma de abordarlo, una forma relativamente sencillo, porque al final tenemos este indicador y va a ser modificarlo un poco hacia lo que queremos, pero es un acercamiento más que nada. Esto estoy seguro que hay formas mucho mejores de poder hacerlo. Muy bien. ¿Más preguntas? Neste pregunta, ¿los patrones armónicos son 100% confiables? A ver, en verdad es que habría que probarlos. Realmente, cuando hacemos cuando uno empieza a hacer backtest, claro, dice fiable, ¿en dónde? ¿No? ¿En qué activo? ¿En qué temporalidad? No creo que realmente un patrón se comporte igual en 5 minutos que en 10 minutos que en una hora. Entonces, todas esas son las partes importantes, ¿no? A la hora de poder programarlo, bueno, de poder testearlo. Porque siempre la literatura nos habla de que un patrón funciona muy bien, pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿funciona muy bien cuándo y dónde? Y que a un libro diga que ese patrón tiene una buena probabilidad, tampoco lo podemos verificar. Por eso me gustan los libros de Bulkowski, porque al final él sí tiene su software, de atención, y más o menos él te da las estadísticas según lo que él ha visto con su software. Es decir, es más realista que un libro o algún artículo porque sí, o un foro de internet ya que este patrón funciona y funciona muy bien. Porque realmente uno no tiene esa prueba empírica de que funcione realmente el patrón. Muy bien, más preguntas. Bueno, Joaquín, ahí has dejado tu correo electrónico, así que si te quieren hacer alguna pregunta en privado. Ah, hay una. ¿Los creadores de mercado conocen bien estos patrones? Sí, pero esa es la parte, esa es justo la parte interesante, esa justo es la parte porque creo que esto merece la pena. Nosotros cogemos y decimos, un creador de mercado sabe perfectamente que el triángulo hace tal, digamos, o funciona de esta forma y voy a hacer que cuando una persona tenga un triángulo lo barro. Bueno, pero es que también tú puedes programar eso, ¿no? Tú realmente puedes programar que un patrón falle y ya tener una nueva entrada, ¿no? Entonces, esa es la parte un poco interesante del juego. Al igual que hemos indicado que la parte interesante de buscar por qué un patrón, digamos, con esos indicadores, ¿no? Ya a lo mejor incluso ponerle un volumen, de ver un poquito más allá de lo que sea solamente el precio. Nes dice que buscarán, buscarán romperlos. Eso estoy seguro de ello. Pero bueno, lo Dice, planteas barrer a así. los tiburones lo veo difícil, dice Luigi. Bueno, esto como decía un amigo, realmente esto no es tanto de ganarles, sino más bien de seguirles, ¿no? Es lo típico, ¿no? La metáfora que se pone de ese pez que se va comiendo el resto del tiburón. Realmente nosotros buscamos eso, no buscamos el ganarle ni mucho menos. Si al final, si uno tiene un partido de baloncesto con su colega del barrio contra los Lakers, pues obviamente vas a perder. Es decir, tú buscas llevarte una parte, no buscas ganarle ni mucho menos. Sí, dice exacto como las rémoras que van ahí detrás de los tiburones. Bueno, apoyados incluso, no tienen que hacer esfuerzo para nadar. ¿Más preguntas o sugerencias o cosas que queráis decir? Nes dice, buen punto. Entonces, en lugar de buscar el patrón, hay que buscar cuando se rompe y seguir la acción del precio. Es que podría ser perfectamente. Por eso el ejemplo de antes, de que los patrones de tipo armónico, en la mayoría de los sitios están llevados a que el patrón coge y llega a una determinada proporción y en esa determinada proporción ahí obtengo mi profit. Pero claro, el ejemplo que hemos puesto es que a lo mejor no hace falta eso, a lo mejor yo busco, digamos, una parte intermedia de ese patrón y ese me da beneficio. Es decir, no es tanto a lo mejor buscar lo que se habla siempre en los libros, sino a lo mejor buscar esa operativa diferente que nos da beneficio.
Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Los patrones armónicos deben ser acompañados con algún indicador de tendencia? A ver, eso ya quedaría un poco al gusto de cada uno. Si es cierto que, como decía en su libro Garley, pues él busca una tendencia, porque claro, aquí es lo de siempre, ¿qué ponemos? Yo siempre me pregunto cuando hablamos de estas cosas, ¿qué ponemos? ¿Una media grande? Entonces le ponemos al indicador una media grande. Bueno, podría ser. Al final todo eso va a depender de lo que programemos, ¿no? Al final va a depender si nosotros vemos que le ponemos una media y después de esa media le ponemos un patrón y nos está indicando que nos da mejor resultado, pues podría ser. También otra forma de operar, a lo mejor no es tanto llevarlo a tipo estrategia como tal automática. Bueno, la típica también experiencia, ¿no? El poner el patrón incluso como indicador, ir viendo en dónde, hacia dónde se mueve y a partir de ahí empezar a desarrollar. No tanto, digamos, el método científico, ¿no? De primero miro lo que hace y después planteo hipótesis. No al revés, no planteo hipótesis, ¿sabes? Podría ser otra forma también de tratarlo. Sí, yo aquí estoy convencido de que el método científico es el que nos ha demostrado por dónde hay que ir a lo largo de los siglos, ¿no? No, tal cual, sí. Somos ingenieros. Eso es. Aquí mi amigo Luis, que está a mi lado, dice que somos ingenieros y efectivamente hacemos algo, ingeniamos el futuro, como es el eslogan de la Politécnica, ¿no? Pues hay que usar el método científico en todo momento. ¿Cuál es tu experiencia en operativa real con estos patrones? Te preguntan nuevamente. No, en operativa real no lo estoy trabajando, la verdad. Es decir, yo lo he dejado trabajando en simulado, como indicado con TIC. No lo he dejado mucho tiempo, ¿eh? Es decir, son estas cosas que al final uno va mejorando. Lo único que he podido decirte, o lo único que puedo decirte, que funciona bien. Es decir, en tiempo real funciona, pero ya esos resultados positivos, esos resultados, bueno, bates si he realizado alguno, no he querido subir porque, bueno, al final lo que hemos dicho, ¿no? Sobre qué activo, sobre qué time frame, sobre qué. Bueno, sí, positivo algún backtest sí he conseguido. Esa típica curva que nos gusta todo hacia arriba. Lo que al final, bueno, al final es plantearlo. En real como tal, no lo he probado. Más preguntas. Tenemos tiempo. Tío Tino, Valentín, ¿tienes alguna pregunta? A Teotino le he visto que se ha ido por ahí. Preguntaría sobre el Sharpe de la estrategia. Sí, eso, la conversación la tengo pendiente con él. Hablaríamos de ese tema. Más preguntas. Nes dice que no tiene más preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por las preguntas. Y cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. Me van indicando. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Voy a detener la grabación y ahora ya